Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Ya? No me la están atrás porque no veo. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo taller de Hombres de la Biblia. Y hoy vamos a ver a un hombre que aparece en el libro de Génesis. Su nombre es Enoc, el hombre que caminó con Dios. Vamos a encontrar la historia de Enoc en 3 libros de la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 5, versículos del 21 al 24. En la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículos del 5 al 6. Y en la carta de Judas, versículos 14 y 15. Debido a que Judas pues, solamente tiene un capítulo. Ahora bien, antes de ver la historia de Enoc, necesitamos analizar que en la Biblia aparecen varios Enoc, por lo menos 2. En Génesis, capítulo 4, 17, vamos a leer que aparece el primer Enoc, que es el hijo de Caín. Nos dice Génesis 4, 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Esta, por supuesto, fue una de las primeras ciudades fundadas por el hombre. El hecho de que se haya llamado Enoc a esta ciudad puede llevarnos a concluir que en aquella época el nombre de Enoc fue muy popular. Pero no nos vamos a referir a este Enoc, sino a otro Enoc, al descendiente de otro de los hijos de Adán, que se llamó Set. En Génesis 5:3 nos dice que cuando Adán tenía 130 años, engendró a Set. Aquí cabe hacernos una pregunta. ¿Cuántos hijos tuvo Adán? No lo sabemos, pero si consideramos que Adán vivió 930 años, es de suponer que tuvo varias docenas de hijos e hijas. Y esto tenía que ser así porque si se iba a poblar la tierra, era necesario que tuvieran muchos hijos e hijas. Eso lo vemos en Génesis 5:4. Pero de todos los hijos que tuvo Adán, solamente la Biblia nos menciona por su nombre a 3 de ellos. A su primogénito, que se llamó Caín, a Abel, que fue asesinado por su hermano Caín, y el tercero de ellos es Set. Solo de Caín y de Set se señalan genealogías. Este último, Set, es el más importante, porque es el ancestro de Noé, el único sobreviviente del diluvio. Enoc fue la séptima generación desde Adán. Es interesante hacer notar que todas las personas que vivieron antes del diluvio vivieron largas vidas, 912 años en promedio. Esto sin contar Enoc, que no murió. La razón de sus largas vidas la desconocemos y solo podemos suponer, pero si Dios no nos lo quiso revelar es porque no era importante. Regresando a Enoc, del linaje de Set, tenemos que su padre, de acuerdo a Génesis 5:18, fue Jared. El nombre de Enoc viene del hebreo Janej, cuya raíz es Hanaj, que significa enseñar, entrenar, dedicar, comenzar, iniciar, inaugurar. Vamos a darle lectura a nuestras Biblias, que debemos de tener todos a la mano, a el capítulo 5 de Génesis, versículos del 21 al 24, que dice así: vivió Enoc 65 años
y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí tenemos a uno que no murió. Enoc no murió. La consecuencia de la caída fue que todos murieron, desde Adán hasta Noé y hasta la actualidad. La historia de toda la genealogía de estos hombres termina diciendo, y murió, excepto en este hombre, en Enoc, en donde se nos dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué fue lo que le llevó a no morir? El caminar con Dios. Él rompe este patrón. Hasta este momento, todos los hombres que se sepan muerto, excepto dos que nunca murieron. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, que Él sí murió, pero resucitó, porque siendo Dios, era imposible que la muerte le retuviera. Hechos 2:24. Solo Enoc y Elías no vieron muerte. En Segunda de Reyes 2:11 vemos que Elías fue llevado al cielo sin morir, pero centrémonos en el caso que nos ocupa, en Enoc. ¿Qué es lo que hizo Enoc que no muriera? El caminar con Dios. ¿Cuándo comenzó Enoc a caminar con Dios? Del texto se infiere que cuando tenía 65 años engendró a Matusalén. Y dice, que Enoc caminó con Dios. Esto pudo haber sido porque no lo sabemos. Pudo haber sido por una revelación de parte de Dios después del nacimiento de su hijo. El hecho de que se le haya puesto por nombre Matusalén parece así indicarlo, ya que Matusalén significa el hombre que envía hacia adelante, o el hombre de la lanza, o el hombre de la jabalina, por lo que parece ser que su nombre es una profecía de Dios. Su nombre significa que él no moriría hasta que el juicio fuera enviado, hasta que llegara el juicio. Y esto fue así. Él no murió hasta que el juicio llegó. El juicio llegó hasta que Matusalén murió. Matusalén vivió 969 años. Es el hombre que más años ha vivido sobre la tierra. Es una muestra de la misericordia de Dios que le dio a la humanidad ese tiempo para que se arrepintiera, habiendo sido advertidos del juicio que estaba por llegar. Y efectivamente, en el año en que murió Matusalén, el diluvio llegó. Ahora bien, para entender qué significa caminar con Dios, es necesario que vayamos a el otro libro que habla de Enoc, a Hebreos 11. Este capítulo generalmente es conocido como el capítulo de los héroes de la fe y contiene una larga lista de hombres y mujeres que se destacaron por su fe. El mismo autor de Hebreos nos dice que la lista es incompleta y el segundo nombre que encontramos en esta lista es precisamente el de Enoc. Es conveniente destacar que la palabra hebrea bueno, el capítulo 11 de Hebreos es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. Y es conveniente destacar que la palabra héroe está perdiendo su significado por el uso y abuso de esta palabra. Hoy cualquiera puede ser un héroe, hasta un niño de 6 años que mete la pelota en una red denominada portería.
Basta eso para que se diga que es un héroe. Y lo mismo pasa con las personas adultas que meten un gol en un mundial de fútbol. Eso los convierte en un héroe. También basta que cualquier persona sea una celebridad para que se le pueda considerar un héroe. Pero ¿qué tipo de heroísmo es esto? Por otro lado, creamos héroes imaginarios, dotados de poderes extraordinarios, en las caricaturas, en la televisión y en las películas. Personajes tales como Superman, Batman, el Hombre Araña, etcétera. Entonces, ¿qué es un héroe? El diccionario nos dice que un héroe es una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria. Específicamente requiere, especialmente se requiere de mucho valor. Tal vez merezcan ese título las personas que se encuentran en el frente de la guerra, en medio de algún desastre natural, en medio de algún peligro, o que arriesgan sus vidas para rescatar a otras personas. O bien pueden ser personas que han hecho algún descubrimiento que ha servido para salvar a personas enfermas. O que su descubrimiento ha beneficiado o afectado significativamente al mundo entero. Para que otro que ha sido significativo en su época. O finalmente alguien que se ha sacrificado para que otro u otros conserven la vida, pero su impacto ha sido solo temporal. Los más grandes héroes son aquellos a los que Dios usa para provocar en la gente un cambio eterno. Estos son los verdaderos héroes, hombres que Dios usa para acercar a la gente hacia Él, a su reino, para que le puedan dar a Él gloria y le puedan servir para la eternidad. En este sentido, Enoc fue un verdadero héroe, porque su vida es una vida ejemplar, que sobrepasa, que sobresale como una vida de influencia. Es un héroe espiritual, porque tiene un efecto espiritual profundo en aquellos que le rodearon y para nosotros, para poder ser ese héroe, podemos encontrar que Enoc reunió varias características que lo hacen estar en esta lista de Hebreos 11. ¿Cuáles son estas características? La primera, él creía en el Dios verdadero. La segunda, buscó la recompensa de Dios. La tercera, caminó con Dios. La cuarta característica, estableció un ejemplo. Y finalmente la quinta característica, predicó la palabra de Dios. Vamos a analizar cada una de estas características. Vamos a comenzar con la primera. Enoc creyó en Dios. Hebreos 11 del 5 al 6 dice textualmente, y vamos ahí a buscar el libro de Hebreos, la carta de Hebreos que está en el Nuevo Testamento. En el versículo 5 y 6 del capítulo 11 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Hebreos afirma que no tuvo fe porque tuvo testimonio de agradar a Dios, y sin fe no es posible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay. Se espera la convicción. Ahora, para entender bien qué es fe, la mejor definición que podemos encontrar de fe
se encuentra en el primer versículo del capítulo 11 del mismo libro de Hebreos, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si nos vamos al versículo 3 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es verdad en Enoc, porque Dios caminó con él y lo llevó al cielo. Él había entrado en una comunión total con Dios y para ello era necesario creer que Dios es Dios, que Dios es Él. Esta es la base para agradar a Dios y caminar con Él. Caminar con Dios es un indicativo que Dios lo acepta a uno. Enoc fue aceptado por Dios porque agradó a Dios. Dios estuvo satisfecho de andar en su compañía, en su presencia, en comunión con Él. Y esto fue por la fe de Enoc, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer que Dios es Dios, porque dice la palabra que aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay. Dios dijo: yo soy el que soy. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Él es el eterno. Debemos de creer que Dios es Dios, el que no fue creado, el eterno. No podemos creer en un Dios que fue creado por el hombre o un Dios confeccionado en la mente humana. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solo por fe, solo por la fe podemos caminar con Dios y agradar a Dios. No hay otra manera. En cierto sentido, Enoc recobra lo que Adán y Eva perdieron. Ellos caminaron con Dios en el huerto del Edén y lo perdieron cuando pecaron. Enoc es una ilustración de cómo esa comunión puede ser restaurada, tan íntima y tan completa, que evitó la muerte y caminó al lado de Dios hasta llegar al cielo. La segunda característica que encontramos en Enoc es que Enoc buscó la recompensa de Dios. El versículo 6 de Hebreos 11 termina diciendo que Él es galardoneador de aquellos que le buscan. Él creyó que Dios le recompensaría por su búsqueda. Esto es, que Dios recompensa a aquellos que persiguen la santidad, la justicia y la pureza. Él creyó en un Dios personal, un Dios que se preocupa por él, un Dios con quien él puede tener comunión y un Dios que recompensaría su búsqueda y la conducta justa. El Salmo 119:10 dice: te he buscado con todo mi corazón. Lo más justo que puede hacer el hombre es buscar la salvación, la recompensa de parte de Dios, del Dios Santo. Cuando una persona busca la salvación, está buscando la rectitud, ser liberado de sus pecados, la santidad, la pureza. Busca ser lavado, ser limpiado y ser perdonado. Y Dios hace esto y aún más, dando bendición, misericordia, gracia, paz, gozo, amor, el cielo, una herencia eterna, etcétera. Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos ahora con la tercera característica de Enoc. Enoc caminó con Dios. En Génesis 5 se nos dice 2 veces que Enoc caminó con Dios. Esto destaca la importancia de caminar con Dios. Y él caminó con Dios porque él creyó en el Dios verdadero. Buscó la recompensa,
el perdón, la santidad que Dios da. Por eso él acabó sus días caminando con Dios, caminando por fe. Ahora bien, ¿qué significa caminar con Dios? Lo primero que indica es reconciliación, porque generalmente, por naturaleza, los pecadores están alejados de Dios. En segundo lugar, caminar con Dios implica tener una naturaleza que corresponda con la de Él. Por tanto, ningún pecador que permanezca en su pecado puede caminar con Dios. En Génesis 15:6 se dice de Abraham, y creyó en Jehová y le fue contado por justicia. Esto también es una verdad para Enoc, porque debido a su fe, Dios le imputó justicia. Esto es, hizo que Enoc fuera aceptable delante de Dios. Dios es justo, y para que un hombre pueda caminar con Dios, éste debe de estar determinado a ser justo. Le debe de ser otorgada justicia, imputada, acreditada. El hombre no puede por sí mismo ser su justicia. Y por último, para caminar con Dios, debe de haber una voluntad rendida correspondiente. Caminar con Dios implica que deseamos tener su compañía, deseamos su santa compañía y rendimos nuestra voluntad a las demandas de su santa compañía. Queremos comunión, deseamos tener la intimidad con Dios. Esto estuvo sucediendo por 300 años con Enoc, y durante ese tiempo tuvo una gran influencia en la gente que le rodeó. Nosotros también podemos ser de gran influencia si caminamos con Dios. Enoc caminó con Dios 300 años, una vida ejemplar, progreso continuo, comunión inquebrantable y perfecta. El progreso espiritual es evidente conforme pasa de un nivel a otro. Él caminó en lo espiritual. Y como nos dice Gálatas 5:16, no satisfizo los deseos de la carne, aunque no tuvo el ejemplo de Cristo, como lo hemos tenido nosotros. Por lo que tenemos a un hombre que caminó el verdadero andar, el andar honesto y el andar en el amor, el andar en luz y en sabiduría, el andar santo durante 300 años. Vamos a ver la cuarta característica de Enoc. Enoc estableció un ejemplo. No hay duda de que la vida de Enoc fue un ejemplo para los hombres de su época y también para nosotros. Pero no debemos de considerar no debemos de considerar qué tan impactante fue su ejemplo. A veces no entendemos el impacto que tuvo su ejemplo. Estamos muy familiarizados con un hombre que al parecer fue el bisnieto de Enoc. Su nombre fue Noé. Él fue muy diferente a los hombres que vivieron en su tiempo. Génesis 6, versículo 8 dice de él: pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Noé era un hombre justo y sin mancha en su tiempo. Y escuchemos la parte final del versículo 9. Con Dios caminó Noé, igual que Enoc. Noé era un hombre justo y Noé caminó con Dios. De ninguna familia de aquel tiempo se puede decir esto. El versículo 11 de este capítulo 6 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La maldad era tan grande que los versículos del 5 al 7 dicen: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová:
raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y entonces llegó el diluvio y ahogó a todo el mundo. Pero había un hombre que era justo y sin mancha en su generación, y este caminó con Dios. Era el bisnieto de Enoc. Podemos decir que el testimonio de Enoc surgió en Noé. El ejemplo de Enoc se manifestó en la vida de Noé. Lo que hizo Enoc tuvo un gran impacto. De no haber sido así, nosotros no estaríamos aquí. Su ejemplo no fue masivo. De hecho, no sabemos cuántas personas siguieron su ejemplo. Conocemos solamente un hombre que lo hizo. Se llamaba Noé. Y gracias a Noé nosotros existimos. No podemos pensar en alguien de ese tiempo que haya tenido un impacto más grande que aquel que permitió que toda la humanidad postdiluviana pudiera existir. Vamos a ver la quinta característica de Enoc. Se nos dice que Enoc predicó la palabra de Dios. Para poder ver esta característica, vamos a consultar la carta de Judas en los versículos 14 y 15. Dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos todos los impios de todas sus obras impías que se han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impios han hablado contra él. ¿De quién profetizó Enoc? De los falsos maestros. De lo que Judas había estado diciendo desde el versículo 4 de su carta. El versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fue también acerca de estos hombres que Enoc profetizó. Enoc se encontraba en un mundo lleno de falsa religión, de falsos maestros, en medio de un mundo catapultado hacia el ahogo y el infierno, en medio de un mundo que estaba rechazando al verdadero Dios. Enoc fue un predicador del juicio en un tiempo cuando los falsos maestros proliferaron. Claramente podemos ver que en su mensaje Enoc decía: esta es una sociedad impía. Usa esta palabra 4 veces. Esto es lo que hace su mensaje tan singular. Parece que esto también nos dice que no estaba de acuerdo con su generación. Él era un hombre puro, virtuoso, que alababa y adoraba al verdadero Dios, que caminaba en una comunión íntima con Dios, pero estaba atrapado en un mundo vil y corrupto. Enoc fue un predicador fiel y predicó un mensaje que no era nada popular. Dejó un ejemplo que por lo menos fue seguido por Noé y sus hijos, que fueron protegidos y preservados por Dios para el resto de la historia de la redención. Pero el resto de la sociedad estaba en contra de Dios. Pero ellos no pueden decir que no fueron advertidos. Por eso los ahogó Dios en el diluvio. En consecuencia, Enoc fue llevado directamente a la presencia de Dios. Como resultado de todo lo anterior, experimentó lo que podíamos llamar un rapto privado. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Hebreos nos da una descripción más específica. Dice: Enoc no fue hallado porque lo traspuso Dios. No murió, no vio la muerte. Dios se agradó tanto de este hombre
que la lección que podemos sacar de esto es que Dios se lo llevó como una ilustración para nosotros de lo que agrada a Dios. Dios desea tener una comunión completa con sus hijos. Y si usted todavía no lo es, o si no está seguro de serlo, debe de creer como Enoc lo que dice Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, Dios dice: mas a todos los que le recibieron, se refiere a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo lo podemos recibir? Tenemos que reconocer que somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es muerte. Eso lo vemos en Romanos 6, 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, por medio de Jesús, nos da el regalo de la salvación, porque Jesús murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un regalo que tenemos, no tenemos que hacer nada para recibirlo, porque es precisamente gratis, es un regalo. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracia significa gratis, que no tenemos que dar nada a cambio. Si no lo has hecho, este es el momento de hacerlo, de recibir este regalo, de recibir a Jesucristo en su corazón. Solo ora confesándole a Dios de que eres pecador, pero que crees por fe que Cristo murió por ti en tu lugar para reconciliarte con Dios. Acepta este regalo y recibe a Jesús en tu corazón, y con ello ten la seguridad de que algún día estarás con Enoc en el cielo, en la presencia de Dios. Vamos a terminar ese taller orando y dándole gracias a Dios por lo que hemos aprendido. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por lo que tú nos has enseñado acerca de la vida de Enoc. Gracias, Padre, mi Señor Jesucristo, porque hemos aprendido de Enoc que fue un hombre que tuvo la fe necesaria para caminar contigo, para agradarte a ti. Y tú caminaste con él en una comunión íntima, en una comunión perfecta, porque Enoc también deseó tener esa comunión. Para ello, Enoc decidió vivir una vida justa, una vida recta, una vida santa, una vida que te agradara a ti, pero lo hizo por amor a ti, no para tener esa comunión, porque esa comunión tú se la diste gratuitamente, así como nos la das a nosotros, gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz y se sacrificó por nosotros. Permite que entendamos este mensaje y que veamos la lección que nos da Enoc, que aprendamos de él a ser hombres justos, hombres rectos, hombres que caminemos contigo, que andemos de tu mano, en comunión diaria contigo, Señor. Esto es posible. Solamente tenemos que recibirte a ti, Señor. Y tenemos que caminar en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu, como dice Gálatas 6, 20, 26, 16, y no dar lugar, no satisfacer a los deseos de la carne. Ayúdanos a que esto sea realidad en nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias por este tiempo que hemos pasado estudiando la vida de Enoc. Espero que hayan entendido la enseñanza que Enoc nos dejó
este hombre de la vida, este hombre de la Biblia. Y para los que quieran, vamos a abrir una sesión de Zoom. Ahorita les voy a pasar el enlace para que puedan hacer sus comentarios o resolver las dudas que les hayan quedado de este taller. Y invitarlos para el siguiente mes. Vamos a ver a otro hombre de la Biblia. Siguiente mes, para hacer un cambio, vamos a entrar al Nuevo Testamento y vamos a ver ahora a Juan el Bautista. Vamos a ver a este hombre de la Biblia que se llamó Juan el Bautista. Pues muchas gracias y a quien guste, los espero en unos minutos más por medio de el Zoom. Gracias, buenas noches y hasta luego.